Lucas 14, versículo 16 al 24. Vamos a leer ahí la parábola de la gran cena. Ese es el título. Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24 vamos a leer. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24. ¿Leemos todos juntos? Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito irla a ver. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí dejamos la lectura. El tema es como reza ahí el encabezado, la parábola de la gran cena. Bien. Con esta parábola, si pudiéramos dar como en una sola oración rápida la enseñanza clara, yo creo que pudiéramos decirla de esta manera, que el rechazar el llamado de Dios nos acarrea la ira de Dios o la ira divina. Pase adelante. Bájale el asiento ahí. Dios le bendiga. Pases. Entonces, si pudiéramos rezarlo en esa pequeña frase, así sería toda la parábola. El rechazar el llamado de Dios nos acarrea la ira divina o la ira de Dios. Bien, es interesante al analizar la parábola encontrar muchas cosas que podemos mencionar. Entre ellas está el hecho de que el señor de la casa había preparado una gran cena, dice, ¿verdad? Una cena. Eso es interesante porque la cena, hermanos, ¿cuándo se toma la cena, verdad? La cena es aquella comida que tomamos al finalizar el día, ¿verdad? Al finalizar una jornada de trabajo y damos paso al descanso para luego venir a los trabajos de un nuevo día. Entonces, eso dice mucho porque, en primer lugar, dice Dios que Él está llamándonos a tomar la cena para luego entrar al descanso de Dios. Y eso es precisamente una de las enseñanzas de la Biblia, de que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús viene a descansar en el Señor de todos sus trabajos. Porque ahora el conocer del Señor es su descanso. Por eso vamos a leer un texto que dice, estad quietos, dice, y en la quietud seréis vosotros salvos. Ahora, aparte de eso, podemos decir de que la cena que se menciona ahí es... Dios les bendiga, pasen adelante. Bien. La cena que se nos menciona ahí se puede comparar, hermanos, al comer de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Jesús una vez en una fiesta judía de la Pascua, Él se levantó y les dijo, yo soy el pan de vida. Precisamente, el pan era el elemento principal de la cena judía.
Entonces, cuando él dice, un Señor preparó una cena, está hablando de eso, como que Dios preparó el Evangelio de Jesucristo para invitar a todos los seres humanos a tomar de ese Evangelio, y al tomar de ese Evangelio poder entrar al descanso divino, al descanso de Dios. Aparte de eso, vemos otros elementos que encontramos en el versículo 17, que dice que Él envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Fíjense que cuando uno lee la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno siempre encuentra de que hubieron hombres de Dios hablando a la humanidad. Y todos estos hombres fueron hombres enviados precisamente por Dios para traer un mensaje, para traer una enseñanza. Dios nunca ha dejado al hombre sin testimonio y sin llamado para poder venir y disfrutar de las bendiciones de Dios. Siempre Dios en todos los tiempos ha tenido hombres y mujeres que hablan por Él a la humanidad. Entonces, cuando ahí el texto nos dice que Él envió a sus siervos, está diciendo precisamente eso, que Dios envió a sus siervos a invitar a la humanidad a disfrutar del Evangelio, de la cena preparada, del banquete preparado, para que podamos tomarlo y poder así descansar en la presencia de Dios. Ahora, al día de ahora, Dios todavía sigue enviando siervos, sigue enviando hombres y mujeres que invitan a la humanidad a tomar el pan divino, a tomar el Evangelio de Jesucristo para venir a un descanso en las manos del Señor. No le estoy diciendo una religión, no le estoy diciendo a tener, hermanos, que le digo una creencia, sino a recibir el santo Evangelio de Jesucristo. Luego en el versículo 18 vemos otra cosa que nos llama la atención. Dice que empezaron todos a una a excusarse. Y ahí me voy a tomar los siguientes dos versículos también, 19 y 20, que dice que cada uno dio una excusa, ¿verdad? Ahí vemos que uno le dice, bueno, yo he comprado una yunta de buey, le dice, y las tengo que ir a probar, así que discúlpame, no voy a poder llegar. El otro parece que le dice, bueno, discúlpame, yo he comprado un terreno y tengo que irlo a ver, y entonces no voy a poder asistir, así que discúlpame por no poder asistir. Y luego tenemos un último en que dice, me acabo de casar y entonces no puedo ir, así que perdóname, no voy a poder ir porque estoy en noche de luna de miel. Y uno dice, bueno, al parecer era aceptable algunas excusas, ¿verdad? Pero cuando uno las examina, hermano, uno se da cuenta que las excusas son precisamente eso, excusas. Alguien dijo que las excusas son una mentira disfrazada de verdad. Eso es una excusa. Una mentira disfrazada de verdad. Y que generalmente el ser humano utiliza para tratar de evadir la verdad. Pues es eso, las excusas. Porque cuando usted examina, por ejemplo, examinemos al que dijo, yo he comprado una yunta de buey y la tengo que ir a probar. ¿A qué hora cenaban? ¿A qué hora creen ustedes que cenaban los judíos? No le digo ahora, porque nosotros cenamos 10, 9 de la noche, hasta 12 de la noche podemos llegar. Pero a su idea, ¿a qué horas creen que cenaban? ¿A qué hora? A las 6. Pongámosle a las 6, ¿va? Y si alguno quiere a las 5, pongámosle así. A esa hora, el sol ya va declinando, ¿sí o no? Y la Biblia además enseña que los judíos, cuando el día iba declinando, ellos inmediatamente iban buscando sus casas. ¿Por qué a la hora de la cena iba a probar una yunta de buey? Óigame, entonces no estaban iluminadas las calles, ¿verdad? No es como ahora usted dice, voy a ir a probar el carro, ¿verdad? Y se va a las 9 de la noche a probarlo si quiere. No, entonces las calles no estaban iluminadas. ¿Cómo iba a ir a probar una yunta de buey? Ahí uno nota, era una excusa. En realidad, lo que él estaba diciendo era una mentira. No quería ir. Simplemente no quería ir. Entonces, lo disfraza de esa excusa. Veamos la otra. El que dice, he comprado un terreno y tengo que irlo a ver. Otra vez. Si no hay luz de día, hermano, ¿cómo va a ver el terreno? Y le repito, no habían luces en ese entonces, hermano.
Las luces que tenían era del fuego. Y un terreno no lo iba a llegar a ver con una antorcha, ¿verdad? Entonces, otra vez vemos una excusa que es realmente una mentira disfrazada de verdad. La razón real adentro estaba que no quería ir, simplemente. No quería asistir a la cena a la cual se le estaba convidando. Ahora veamos el otro caso. El que dijo, me acabo de casar y entonces pero no puedo ir, discúlpame, perdóname, ¿verdad? Yo le digo, uno lo puede ver ahí, quizás no, tiene razón, ¿verdad? Es la noche de miel, quizás, y tiene que estar con su esposita. Pero dígame algo, ¿qué mejor preámbulo para una noche de luna de miel que asistir a una cena? ¿Ah? Aparte, la cena no, pongámoslo así, no iba a durar toda la noche. Era una cena, era ir a disfrutar de la comida y luego retirarte a tu habitación. Bueno, si hasta nosotros vemos como buen preámbulo ir a una cena y luego ir con tu esposa o con quien sea tu esposa, ¿verdad? Tu novia, y a disfrutar de la luna de miel. Vemos realmente que era solo una excusa. Solamente era una excusa. Ahora, teniendo eso, llevémoslo al lugar, hermanos, de Dios, de ahora a Dios. Que dijimos, Dios nos está invitando a la humanidad a la cena de Dios, que es su santo evangelio, para poder entrar al descanso de Dios. Invita a toda la humanidad a que coma del pan de vida, que es Cristo Jesús, para entrar al descanso. Y dice que ha enviado a sus siervos, y ya le dije, sigue enviando siervos a esta humanidad, llamándoles a tomar la cena del evangelio. Pero ¿qué hace la humanidad ante esa invitación? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace la mujer ante esa invitación? Y por eso yo le decía hace un momento, no está invitando a una religión. Porque la Biblia solo 2 veces ocupa la palabra religión y no está hablando del evangelio. Entonces Dios no nos invita a tener una religión, nos invita a tener una comunión con Dios, a un compañerismo con Dios. Pero ¿qué hace la humanidad cuando usted le dice o yo le digo, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Cuando uno le dice, vamos a la iglesia para que te bendiga el Señor, para que hables con Dios, para que solucione tu problema, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la humanidad? ¿Qué hace el hombre y la mujer? Pone excusas, hermano. Pone excusas. Y yo sé muy bien eso, porque cuando yo no era creyente, yo era así. Las excusas estaban a flor de labios. No, es que ahorita voy a hacer un mandado. No, hermano, es que ahorita voy a ir a la cancha. No, hermano, es que fíjese que tengo que ir a hacer algo en la casa y me están esperando. Éramos tan malvados que cuando veíamos al hermano que venía para invitar, yo me acuerdo, nos cambiábamos de acera. Porque el hermano nos va a invitar. Pero todo era excusa, hermano. Todo era una excusa. Y mire, como la palabra de Dios, cuando nos pone contra el cerco, hermano, cuando la palabra de Dios nos topa al cerco y no nos deja salida, entonces uno tiene que aflorar la verdad. Porque a mí me ha pasado así, que a veces una persona me ha puesto excusa y yo le digo lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, no, pues sí, que mire, que no sé qué. Y cuando ya llega a donde ya no tiene salida, dice, no, es que mire, hermano, en verdad no quiero ir. Y yo le digo, por ahí hubiera comenzado de un principio. Por ahí hubiera comenzado, porque cuando usted habla con sinceridad, entonces Dios dice que es fiel para poderle perdonar. Pero si usted excusa la verdad de su corazón, que no quiere nada con Dios, créame, Dios va a estar siempre peleando con usted. Entonces, por eso yo siempre les digo, cuando tú dices la verdad es lo mejor que puedes hacer. No quiere ir, ¿por qué? Dígame, simplemente porque no le gusta la reunión, porque no me gusta el hermano, porque no me gusta... Pero esos son elementos que se pueden pasar por alto. ¿Ah? Alguien me dijo, es que la reunión no me gusta como la hacen. Es que no te gusta porque no has conocido al Dios al cual adoramos. Entonces, los hombres, hermanos,
inventan un montón de excusas para rechazar. Y aquí estamos hablando de elementos cotidianos que nosotros vemos acá. Ya no cuando decimos que, por ejemplo, el hombre que se dice ateo, es una excusa por no creer en Dios. Porque el ateo verdaderamente no es ateo. Hay un libro bien bonito que se llama Lo que los ateos creen. Dice. Le invito a que lo lea. Porque ese libro dice realmente que los ateos creen en algo. Y lo que ellos creen es que no existe Dios. Y esa es su creencia. Entonces, que ellos dicen que no creen en nada es mentira. Creen en que no existe Dios. Porque el hombre, hermano, quiera o no quiera, es religioso. Y necesita creer en algo. Ya sea una teoría o ya sea la verdad. Pero el hombre, una o la otra, tiene que elegir. Entonces, cuando el hombre dice, no creo en Dios, lo que ha hecho es simplemente adoptar una posición religiosa, que aunque para él no lo sea, lo es, y está en el error. Está en el error. Entonces, no tenemos un tercer camino. Como Jesús dijo, solo hay dos caminos, ¿verdad? Uno que es ancho y espacioso, por donde todos van caminando tranquilamente en el mundo, y uno que es angosto y difícil, en el cual pocos caminan. Entonces, encerrados en esa verdad, que es la verdad de la Biblia, cuando los hombres rechazan la invitación de Dios, al final lo que acarrean es la ira de Dios para con ellos. Y uno diría, pero ¿por qué, hermano? Si que rechacemos a Dios. Yo digo, hay dos tipos de formas de rechazar a Dios. Una es la que la rechazamos verbalmente. Cuando la persona dice, no, yo no quiero nada de Dios. Ok, lo rechazó de su boca. Y esas palabras tienen poder. Tienen poder porque Dios las toma muy en cuenta. Porque Dios respeta a cada uno. Y está la otra forma de rechazar a Dios, y es la que hacemos muchas veces inconsciente e indirectamente. Como cuando nos invitan a la iglesia, nos invitan a venir a Cristo y ponemos una excusa. O buscamos cómo escaparnos. Está diciéndole a Dios siempre, no quiero nada contigo. Es igual, es igual. Por eso la Biblia dice de que cuando una persona cree y se vuelve un creyente, lo cree en su corazón, dice, para justicia. Pero viene, lo tiene que confesar con su boca para la salvación. Entonces, igual el que rechaza a Jesucristo, como él dijo, aquel que me negare delante de los hombres, yo lo habré de negar delante de mi Padre y mi San. Aquel que lo niega, no solo lo va a negar con sus palabras, también lo puede negar de una forma indirecta, con sus hechos, con su vida, con poner una excusa, con buscar una forma de escaparse de la verdad de Dios. Está negando a Dios. Ahora, con respecto a esto, ¿qué dice la Biblia de la indiferencia de los hombres? Porque esa es indiferencia, hermano. El sábado pasado yo decía, los seres humanos creen que no necesitan salvación, aunque en la verdad sí la necesitan. Pero viven la vida como una mera existencia, porque verdaderamente lo que tienen no es vida. Porque la vida que la Biblia enseña y la vida que Jesús dijo es una vida abundante. Ahora, veamos esto de la indiferencia. Leamos en Nehemías 9:35. Nehemías 9:35. A quien le encuentre primero, que lo lea. Está antes de Esther, por si. Antiguo Testamento. Sí. Antes de Esther 9:35. ¿Lo hallaron? Se los leo entonces porque ya lo encontré yo. Dice, A ver, léalo. En su reino y ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Oye, muchas veces la indiferencia humana viene porque tienen abundancia. Abundancia de bienes, ¿no?
Y no necesariamente estoy hablando de tener riqueza, hermano, de ser un millonario. No, muchas veces las pocas cosas que tenemos hacen que tengamos indiferencia de Dios. Un trabajo, el televisor. A veces, aún la misma familia nos hace tener indiferencia de Dios. Porque dice el hombre, no, si yo estoy bien, soy feliz en mi casa, vayan a predicarle a los que están allá en la calle tirados, los que andan robando. Discúlpenme, dice la Biblia que todos hemos pecado. Y ahí no solo habla de los que andan en la calle, hablan de todos nosotros. Todos nosotros. Hasta los que nos creemos muy buenos también. Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso el hombre dice, no, hermano, si yo soy una buena persona, soy buen vecino, pregunte aquí a la gente cuándo les he insultado, cuándo los he molestado. Es que no importa eso. La Biblia dice que de alguna manera hemos pecado, sea de pensamiento, de acciones o de palabras. Y con solo un pecado que hayamos cometido ya necesitamos nosotros venir al reconcilio con el Señor. Recibirlo como Salvador. Veamos otro texto. Mateo 7:26. Nuevo Testamento. Mateo 7:26. Lo tengo, se lo voy a leer. Léalo, hermano, léalo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Oiga. Aquel, amén, hermano. 7:26. Oiga, aquel que es indiferente al llamado de Dios a venir y obedecer al Evangelio de Jesucristo, es como aquel que ha edificado su casa sobre arena. ¿Qué es una casa edificada sobre arena? Con seguridad esas paredes se caerán. Con seguridad esa casa caerá derribada ante la tormenta, ante el golpe del río. Cuando leemos esa parábola que dice que el río creció y golpeó fuertemente contra esa casa. ¿Sabe qué significa eso? Significa que en la vida de todo ser humano, y así lo dice Eclesiastés, los males siempre nos visitarán. Uno a veces quisiera decir, porque soy cristiano no me va a pasar nada en la vida. ¿Cómo no, hermano? Aún como cristianos. Pero el cristiano tiene un objetivo distinto de aquel que no es creyente. Porque si en el creyente viene la tempestad y golpea contra su casa que está edificada sobre la arena, y viene la destrucción y es grande, dice el Señor, es decir que aquel golpe de la vida, aquella situación de la vida, lo golpea de tal manera que su destrucción es tan grande que pareciera que jamás se va a volver a levantar de ahí. Pero cuando en el creyente que dice que su casa la fundamentó sobre la roca, lo golpea la tempestad y viene el río creciente y lo golpea, pero se mantiene firme. ¿Por qué? Porque está parado en la roca de Cristo. Entonces, ¿qué prueba? Que uno estaba parado sobre arenas, sobre mentiras, sobre engaños, pero el otro estaba parado sobre la verdad y por eso se puede mantener firme. Porque así es la verdad y la mentira. Cuando el hombre dice, no, yo no necesito de Dios. O el hombre que dice que es religioso dice, no, si yo tengo mi religión, aquí nací, aquí voy a morir y es donde me han enseñado. Podrá estar ahí, pero cuando venga la tempestad, hermano, esa religión no le va a servir de nada. Porque esa religión bajo sus pies será como arena. Pero aquel que está parado en la piedra que es Cristo, aquel que se ha fundamentado en la roca que es Cristo Jesús, viene y lo golpea la tempestad, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque él no tiene una religión, tiene un fundamento que se llama Jesús de Nazaret. Y entonces puede pararse y uno dice, que venga lo que venga, mi Dios es el que me ayuda. Como decía, ¿de dónde viene mi socorro? Dice, mi socorro viene de lo alto, de Jehová de los ejércitos. Ahí está, ahí ve la diferencia usted. Y yo lo he visto un montón de veces, hermano. Gente religiosa. Cuando lo golpean las tempestades de la vida, hermano, se derrumban. Es grande su ruina. Pero cuando un creyente es golpeado por la tempestad, se mantiene firme y sigue adelante. Sigue adelante, hermano. Allí es donde uno reconoce que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Leamos otro texto para finalizar con esto de la indiferencia humana. Hechos 24-25. Está adelante el Nuevo Testamento después de Juan.
Sí. ¿Alguien lo halló? Léalo. Hechos 24, versículo 25. Y he disertado el de la justicia, dice, de la contendencia y del juicio venidero. Espantado, Félix respondió: ahora vete más teniendo oportunidad te llamaré. Oiga, Félix era un gobernador, hermano. Era un hombre de eminencia, un hombre con poder. Cuando Pablo le expresó y le predicó la verdad del Evangelio, de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, dice que Félix se espantó, porque el Evangelio tiene esa característica. El hombre a veces tiene indiferencia al Evangelio de Jesucristo, porque viene el Evangelio y revela la realidad en sus corazones. Entonces Félix, cuando oyó de la justicia, se espantó, porque él sabía que él no era un hombre justo. Entonces cuando oyó aquello, le dijo: vete, en otra ocasión te voy a escuchar. Esas palabras aún se siguen repitiendo. Y no de gente que usted diga está en eminencia, que tiene poder. Muchas veces son gente muy sencillas, gente que vive en pobreza. Y cuando uno les habla de Cristo, le dice: hermano, otro día me habla de eso. Hoy no quiero oír. Porque provoca el Evangelio eso, hermano. La indiferencia de los hombres muchas veces obedece realmente a que su corazón está hundido en tinieblas. Y por eso no quieren oír. Mire, yo era uno de esos, porque cuando venían los hermanos y me hablaban de la verdad, de la pureza, de la santidad, yo me sentía achacado por Dios. Yo me sentía achacado por la Escritura. Cuando me decían: tú sabes que la Biblia dice no fornicarás, yo me sentía cachado. Y decía: sí, yo sé, pero eso no me gusta a mí. Hay mucha gente que es así, y lo peor es que hay gente que les gusta que les hablemos de la bendición de Dios, pero no quieren que les hablemos también del juicio de Dios. Porque no son dos cosas distintas, son lo mismo, hermano. Cuando uno ha venido delante de Dios en juicio y se arrepiente, Dios le perdona. Y ahora ya no trae la ira sobre él, sino que trae la bendición. Pero hay gente que quiere vivir una vida llena de pecado y quiere la bendición de Dios. Eso no es posible, hermano. Pero la gente que entiende esto dice: no, eso del Evangelio conmigo no va. Yo le soy sincero, yo decía esto, mire. Yo cuando llegue a los 50 años yo me voy a hacer católico, decía. Y le revelo mi pensamiento. Porque yo decía, porque siendo católico, decía yo, no me van a exigir nada. Pero serme evangélico, decía. Pero sí me exigen que cero música, cero gorra, decía yo, cero mujeres. En mi pensamiento ahí estaba, en esa idea. Y esa era lo que realmente, la verdad, que yo la disfrazaba con excusas, hermano. Así es el hombre, hermano. Así somos los seres humanos. Ante la verdad ponemos excusas. Y cuando el Evangelio viene y nos desnuda en la verdad, no nos gusta. No nos gusta. Pero Dios, no crea que Dios se queda de brazos cruzados. No crea que Dios dice: ah, bueno, ¿te gusta así vivir? Pues, problema. No, ya le voy a explicar. Leamos un poquito más. El peligro de persistir en la indiferencia. Hebreos 12:25. ¿Quién lo busca y lo lee? Nuevo Testamento, después de 1 y 2 de Timoteo. Hebreos 12:25. El peligro de persistir en esa indiferencia, hermano. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Oye? Miren, hermano, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y lee Éxodo, Deuteronomio, y uno encuentra los juicios de Dios cuando el pueblo de Dios se rebelaba contra él.
cuando se quejaban de él y murmuraban, y nosotros decimos, uy, qué terrible, que Dios hacía que se abriera la tierra bajo sus pies, o que lloviera fuego del cielo y los consumía, o que del mismo altar de Dios salía fuego y mataba a los que se rebelaban contra él. Uy, qué terrible, dice uno. Las palabras que ahí leímos de Pablo, él es lo que está diciendo es eso. Si en otro tiempo no se escaparon aquellos que recibieron la palabra de Dios por medio de ángeles, ¿cómo nosotros nos vamos a escapar del juicio de Dios si recibimos esta palabra desde los labios de su Hijo mismo? A veces nosotros creemos que el Evangelio es más suave que la ley. Déjeme decirle, pareciera así, a veces. Pero cuando Dios habla de castigar el pecado en la gracia, es más terrible. Es más terrible. Aún entre medio de los creyentes, hermano. Porque usted podrá decir, pero mire, ese cristiano cómo vive. Déjelo. Si es que Papá que está en los cielos es el que se encarga. Y él dice, al hijo que amo, lo disciplino, dice. Entonces, en la gracia, el juicio de Dios es más terrible con nosotros. Porque estamos recibiendo la palabra directa de la boca del Hijo de Dios. Directamente del Espíritu Santo. Entonces, esto es más terrible. Entonces, cuando nosotros rechazamos aquí a Dios, hoy en la era de la gracia, estamos como escupiendo en la cara de Dios. Estamos como escupiendo en la cara de Dios. Aparte, y le voy a poner este ejemplo solo para que sienta un poquito. ¿Cómo se siente usted cuando usted ha preparado un regalo con mucho amor? Y ha dado todo lo que tenía para arreglar ese regalo y poderlo comprar. Y va y se lo lleva a ese ser amado y se lo entrega y le dice, esto es para ti. Y él lo toma, lo patea, lo pisotea todo, lo escupe. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? Vea que por mucho amor que usted diga a tener, en ese momento ese amor cambia a ira, ¿verdad? Ya no leo nada. Cambia a enojo, ¿verdad? Eso es lo que pasa con Dios. Hay gente que dice, pero Dios no nos va a condenar si Dios es todo amor. Sí, es todo amor, pero también dice la Biblia que Él es fuego consumidor también. Y aquel que se atreva a rechazar a Dios en el regalo más grande que ha sido entregar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, dígame, no se va a indignar y castigar al tal que rechace y pisotee el regalo de Él. Entonces, cuando uno lo mira de esa perspectiva, uno dice, si Dios tiene razón en castigar al pecador, si Dios tiene razón en rechazar a aquel que le ha rechazado a Él, Dios tiene razón. Leamos otro texto, Isaías 64:7. Sí, 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Eso, hermano. Esa es la ira de Dios. En que Dios, aquel que le rechazó, y por eso le digo, yo evito muchas veces llevar a una persona a que tenga que decir claramente con sus labios que no quiere nada de Dios. Porque aquel que rechaza literalmente a Dios con sus labios, está diciendo que no se necesita de Dios y Dios, por lo tanto, se aparta totalmente de él. Dios se aparta totalmente de él. Por eso a mí no me gusta llegar hasta ese punto con una persona, porque yo sé que aquella persona que me diga yo no necesito a Dios, yo no quiero nada de Dios, está entrando en un área de juicio divino, en la cual esa persona, aunque después quiera retractarse de esas palabras, en los oídos de Dios no hay eco. Solamente que él se arrepienta o ella se arrepienta. Solamente. Por ahí alguien dijo que la única oración que Dios oye del pecador es la del arrepentimiento.
Es serio. Por eso llevamos más de 2000 años pregonando que Cristo murió para darle vida a todo pecador. Por eso. Ahora, si volvemos a lo de la parábola, en el versículo número 21, vemos cómo el Señor se enoja. Y el Señor nos manda a rogar, ¿va? Ustedes fijan, si lo leen allí, no le dijo al siervo, anda, ve y diles que vengan, por favor. A veces nosotros creemos que Dios anda así, fíjense. Es más, el mundo se burla de Dios. Hay unas canciones que se burlan de Dios, que dicen que Dios anda rogando a los hombres para que le hagan caso. Mire, Dios no ruega a nadie. Porque Dios es Dios. Y a Dios simplemente se le obedece. Ese es un término militar, ¿ha oído usted eso? Que al general dice, al general no se le cuestionan sus órdenes, simplemente se le obedece. Y si es así, hermanos, ante la autoridad de un hombre que es terrenal, ¿cuánto más si es la autoridad divina? Y eso nosotros debemos de tenerlo bien claro, que a Dios no se le cuestiona. A Dios se le obedece. Por lo tanto, Dios no va a estar rogando, diciéndoles, por favor, aceptame, por favor, recibime. No, si los que hacen eso somos nosotros, los siervos, los hombres que Dios ha rescatado y ha mandado a pregonar el Evangelio. Nosotros rogamos, eso es lo que dice Pablo, que nosotros rogamos de parte de Dios, pero Dios jamás va a rogar. ¿Pero por qué rogamos? Porque Él pone en el corazón del siervo el amor por las almas. Y la gente piensa que uno les ruega porque quiere que sean de la religión de uno. Y yo digo, no, si a mí no me interesa que sea de esta religión. A mí lo que me interesa es que conozcas a Cristo. Mire, lamentable, pero mucha gente piensa así. De que Dios siempre va a estar ahí rogándole una y otra vez. No, mira, aceptame. No, mira, camina conmigo. No. La Biblia enseña que Dios viene a la vida del hombre una vez en la vida. Una vez en la vida. Y le da la oportunidad. Por eso Apocalipsis nos va a decir que Él toca la puerta, dice, y llama. Y si abre, dice, entonces entra y cenaré con Él. Pero usted sabe que cuando uno toca la puerta no se queda toda la vida tocando ahí, ¿verdad? Porque como todo, hay muchas otras puertas que tocar, ¿sí o no? Entonces cuando Dios, una persona llega al punto que le dije, en que le rechaza totalmente, en que le dice, no quiero, no te quiero, no te necesito, Dios da la vuelta. Y eso es lo que nos enseña el versículo 21. Porque el Señor le dijo, anda, ve y busca a ¿quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. En otras palabras, anda y trae a los que no merecen esta cena. Porque los que supuestamente la merecían no la han querido. Eso es lo que les dijo también a los judíos el Señor. Ustedes tenían la palabra, mas ahora de ustedes es quitado el reino, les dijo, y es dado a otros. Cuando nosotros le decimos a Dios, no te quiero, no te necesito, sepa que Dios tiene a otros a quienes llamar. Porque Dios no está rogando. Dios está llamando y espera que se le obedezca. Allá por el Mercado Central hay un rótulo en una iglesia que dice así, bien bonito, dice, los cielos y la tierra obedecen a su voz, dice. ¿Qué esperas tú para obedecerlo? Es cierto, hermano. Toda la creación obedece a la voz de Dios, pero el hombre es el único que cree que puede contender con Dios. Dios espera que se le obedezca. Así que, hermano, la indiferencia humana va a enojar a Dios. Y otros, cuando Dios se enoja, hará que otros tomen nuestro lugar. Otros tomarán nuestro lugar. Y esa advertencia es tanto para creyentes como para no creyentes. Porque Pablo dice, no te jactes tú que eras del olivo silvestre y has sido injertado en el buen olivo. No te jactes porque así como te insertó en el buen olivo, Él puede volverte a adelgazar y poner a otro en tu lugar.
Porque Dios hace como Él quiere. Al humano, ¿qué le queda? Obedecer. Obedecer a la voz de Dios. Y Dios parte en que somos pecadores. Y que porque hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él en su grande amor dice, con el cual nos ha amado, espera que nosotros vengamos a la luz en su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados por medio de la redención de la muerte en la cruz de su Hijo. Para que no tengamos que perecer, sino que vivamos verdaderamente una vida abundante, una vida con propósito, una vida con sentido. Y no solamente una vida en esta tierra, sino que tengamos toda la eternidad por delante de nosotros para seguir creciendo en la presencia de Dios, alabando su nombre y siendo verdaderamente felices o bienaventurados, como dice la Biblia, delante de Él. Entonces, hermano, viéndolo de todos los ángulos, atender el llamado de Dios al Evangelio es una bendición para el hombre. Es un camino de vida. Pero aún así los hombres siguen diciendo, no puedo. No tengo tiempo, dice. No, fíjense que tengo muchas cosas que hacer. Yo digo, triste, ¿verdad? Pero a mí no me queda más que invitarles. Si no quieren oír, no puedo hacer nada yo. Porque aquí queda en cada uno a recibir el llamado de Dios. Entonces, en Jeremías 35:15, si leemos ese último versículo, oiga lo que el Señor nos dice. Jeremías 35:15. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestros mal caminos, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. ¿Oigo? Yo siempre digo, cuando la gente pregunta, pero ¿y qué hacemos aquí? ¿Cuál es la razón de la existencia del ser humano? Yo les digo, hemos venido para decidir. Así como la vida desde temprano trae decisiones, ¿verdad? Que hay que decidir qué ponernos, que hay que decidir a dónde vamos a ir, que hay que decidir qué estudiar, que hay que decidir con quién te vas a casar, que hay que decidir dónde vas a trabajar. Y toda la vida trae decisiones, pero la más grande de todas las decisiones de la vida es ¿a dónde vas a ir cuando mueras? ¿A dónde quieres ir? ¿A una eternidad con Cristo Jesús en su gloria eterna? ¿O a una eternidad en las tinieblas, en el castigo eterno? Y por eso Dios nos puso aquí. Por eso los hombres estamos aquí, para decidir. No estamos para otra cosa. Lo demás es bendición de Dios para nuestra vida. Pero lo primordial, lo que determina al final, lo que cuenta al final de los días del ser humano es ¿a dónde te vas a ir? ¿Para dónde va tu alma? Eso es lo que cuenta al final de todo. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre? Ganar todas las riquezas del mundo, pero al final haber perdido su alma. Esa es la invitación del Evangelio. Y todo creyente, por eso invitamos a todas las personas a eso. Que decidan. Y le decimos, acepta a Jesús, acepta al Señor Jesucristo, recíbelo como tu Señor y Salvador. Porque es la decisión más importante. Cerremos los ojos. Vamos a meditar un minuto en eso y a orarle al Señor. Padre, gracias por